Bienvenido a En Pocas Palabras, el podcast de investigación y divulgación de UNIR. Presentado por Adrián Suárez. Francisco Javier Cantón Correa, de Monitor IA. ¿Es posible eliminar los bulos y las fake news de Internet por mucha IA que usemos? No, la verdad es que no. Si tengo que ser igual de directos con la pregunta, no, es muy complicado. Ahí estamos encaminando muchos esfuerzos como este proyecto, pero bueno, vivimos rodeados de tanta información, pues que es normal que haya desinformación. Ahora, si quieres, te explico un poco más. Pero es muy complicado. Siempre ha existido la desinformación, pero es verdad que el volumen que tenemos actualmente con las tecnologías digitales y por cómo es nuestra propia relación con la información, hacen que esto sea un poco la tarea de Sísifo, de enfrentarnos todas las mañanas a subir esa roca pesada, pero por la importancia que yo creo que tiene, tenemos que seguir intentándolo una y otra vez. Estás con el proyecto de investigación Monitor IA y estás monitorizando con IA Telegram, sobre todo, es con lo que os concentráis, para intentar localizar y concentrarte en las fake news que aparecen allí para tener un detector de las mismas. Pero a mí me parece, te lo juro, estar viendo tu proyecto, me parece una tarea titánica y creo que la única solución es que llegue un momento en el que la gente tenga suficiente cultura o ojo para entender que todo es mentira, que no se va a creer nada y para adelante, porque es terrible, ¿no? O sea, ¿conseguís algo con monitoría? Cuéntame, porque pues fíjate, mira, te pongo un poco en contexto. Venga, ¿vale? Sí. Todo esto comienza, o sea, bueno, yo soy profe de hace muchos años en la UNIR, siempre he trabajado todo el tema de redes sociales, mi tesis fue sobre Instagram en Granada, en la ciudad desde la que te hablo, y fue que, bueno, monté una asignatura, creo que fue en el grado de comunicación, creo recordar, de UNIR, montamos una asignatura sobre fact-checking y verificación de noticias. Y bueno, la verdad que yo conocía un poco el mundo, pero claro, ahí ya me empapé de todo lo que había y me encantó. Yo siempre, bueno, todo el tema del periodismo, de la comunicación, yo estudio sociología, pero también comunicación audiovisual, entonces siempre me ha gustado mucho estudiar de una manera teórica la comunicación, pero tuve... Bueno, la suerte, iba a decir la suerte porque fue por culpa de la COVID. Por culpa de la COVID tuve la suerte que me llamaran de Radio Televisión Española para poner en marcha una unidad de verificación de información. Ya estaba algo en marcha, ¿no? Ya había alguna periodista que se dedicaba a ello, pero querían empezar a escalarlo, a que esto creciera un poco más. Porque le colaron varias a la Radio Española en aquella época, ¿eh? Hubo una época no hay ninguno que no... Sí, no hay ninguna cadena, ningún medio que no haya caído en alguna. De hecho, bueno, una de las más famosas de hace muchos años fue cuando al País le colaron esa foto famosa de Chávez, que supuestamente estaba enfermo, que publicó en portada que tuvo que retirar. Y, bueno, en fin, eso fue... Lo interesante es que los medios de comunicación reales se retractan de ese tipo de cosas, claro, y aprenden de esos errores. Es decir, hay códigos deontológicos detrás. Lo que hacen parecer que son medios de comunicación y no lo son, no se retractan de nada de eso. Entonces, en Televisión Española, bueno, pues con toda la COVID tenían ese problema también, ese volumen de desinformación, y decidieron un poco de manera parecida, como ya existía en EFE, por ejemplo, o como Maldita o Neutral, que son las más conocidas en España, pues montar una pequeña unidad de verificación. Y bueno, yo aportaba pues todo el bagaje académico, de investigación, de análisis de redes sociales, aplicado al periodismo. Me encantó, fue un año maravilloso allí en Radio Televisión Española, aprendiendo muchísimo. Y todo esto te lo cuento porque una de las cosas que nosotros hacíamos al cabo del día era monitorizar, ver redes sociales. Nosotros lo íbamos turnando porque era bastante pesado. Es como pues hora y media chapoteando en toda la inmundicia que puede haber en Internet, porque en Internet hay de todo, de bueno y de malo. Entonces nos turnábamos todas las semanas y todas las semanas monitorizábamos. ¿Qué es esto de monitorizar? Pues básicamente era que dedicamos media hora a navegar por Internet con nuestras alertas y nuestros sistemas que teníamos para ver por dónde se movían los temas que había en ese día. Nos movíamos también a través de los mensajes que nos llegaba de la ciudadanía, que nos avisaba o nos alertaba de una estafa que se estaba moviendo, etcétera. Luego otra media hora eran redes sociales, como Twitter entonces, ahora X, Facebook, Instagram, es decir, las principales redes sociales. Nosotros teníamos nuestras listas e íbamos mirando un poco qué se cocía por ahí y si había algo que merecía la pena verificar, porque ahí también hay otro debate, si verificar algo también le das voz, en fin, eso es otro tema. Claro. Y otra media hora se nos iba específicamente en Telegram. ¿Por qué?
Pues porque Telegram funciona en un sistema de mensajería, pero funciona muchas veces como una red social, porque hay grupos públicos, normalmente hay otros privados que piden la admisión y te admiten, pero hay grupos donde circula mucha desinformación. Y de hecho esos canales a nosotros nos interesan especialmente seguir muchos de ellos porque son canales que, digamos, van probando muchas cosas, ¿no? Van probando muchos bulos a ver cuál, y cuando alguno funciona, pega el salto a otra red. Entonces, ya digo, se nos iba mucho tiempo. Vale, que Telegram claro, es una pregunta que quería hacerte, claro, es que me está contando ya tantas cosillas que me está dejando. Claro, Sí, claro, dudaba mucho de por qué habéis empezado con Telegram, porque para mí Telegram es como esa cosilla que tengo ahí para alguna gente que es subversiva y que no quiere usar redes sociales más populares. O sea, que en Telegram es donde muchas veces empiezan las fake news, es un foco de arranque, ¿qué cosas? Sí, digamos que, o sea, es verdad que Telegram, ya digo, es como WhatsApp, ¿no? Funciona como un sistema de mensajería, pero una de las características que tiene es que tiene canales públicos, es decir, son grupos abiertos en torno a varias temáticas. Ya existían antes de la COVID, pero es verdad que con la COVID afloraron mucho. ¿De qué canales te hablo? Pues canales, por ejemplo, que hablan del peligro de las vacunas. Hay otros canales que hablan del grafeno que existe en las vacunas. Hay otros que hablan del terraplanismo. Es decir, son canales que están hechos, pues como funcionan las redes sociales, para construir nuestras cámaras de eco. Cámaras en las que grupos en los que nosotros entramos con gente que tiene una opinión parecida a la nuestra, porque funcionamos con esos sesgos de confirmación. Nosotros buscamos confirmar nuestras creencias, no confrontarlas normalmente. Claro. Y en esos grupos vamos viendo pues gente que opina como nosotros y alcanzamos ese falso consenso de, oye, pues cómo la gente no ve si esta conspiración está clarísima. ¿Cómo no ve que la Tierra tiene un canto bien gordo, ¿no? Y que no es redonda, claro, que hay un canto ahí en los bordes. Esto es clarísimo, si todo el mundo debería verlo, están todos, esto es como el chiste del suicida, ¿no? No me acuerdo, el kamikaze, ¿no? Que dice, hay un coche peligroso en la autovía, y dice, ¿cómo uno? Son 40. El kamikaze eres tú y no te das cuenta. Entonces, Telegram tiene esa importancia, ¿no? Y cuando yo concebí, esto fue un poco a partir de esta experiencia que yo te he contado en Radio Televisión Española y del máster que yo cursé en UNIR de inteligencia artificial, decidí el TFM hacer una herramienta que nos hubiera ayudado en ese momento a hacer esto, a que los periodistas que teníamos que observar Telegram tuviéramos una herramienta para facilitarnos mucho más esa tarea y no tener que estar viendo grupo a grupo todo lo que se va moviendo, porque ya te digo, además mentalmente era muy cargante. Es decir, entrar en grupo, bueno, algunos puede parecer asunto de risa de lo que están hablando, pero hay otros, pues, cuando hablamos de guerras, por ejemplo, hablamos de imágenes bastante crueles, hablamos de cuestiones que afectan a la salud mental y teníamos que turnarnos toda la semana. Entonces era un poco construir una herramienta que ayudara a los periodistas a esa labor. Esa es la función principal que yo quería hacer como monitor. Javi, pero yo tengo, claro, me salen muchas preguntas con lo que me estás contando. Y yo, te lo juro que la principal, cuando estaba mirando vuestro trabajo de monitoría, la primera pregunta que tenía yo es que a la gente le gustan las fake news. O sea, le gusta que existan. Sí. Bueno, vamos a empezar por la primera aclaración. No nos gusta usar fake news, te voy a decir, es verdad que es un término que usamos desde hace mucho tiempo, porque por su propia definición una noticia debería estar contrastada. Pero fake news, porque fake news parece como que es noticia falsa, pero a mí me parece más que la definición tendría que ser noticia conveniente. Ahí me gusta más la palabra paparrucha. Paparrucha. O bulo. Paparrucha claro, pero es conveniente, porque es lo que dices tú. O sea, son al final, o sea, su uso, el tema de que existen es lo que dices tú, es para confirmar cosas que queremos que existan. No es una cosa rara, o sea, es interesante en sí misma la fake news, más allá de ser una cosa malvada y terrible que va a hacer que todos vayamos a la porra, entre tantas cosas. Sí. No, es verdad. Tú hablas, a ver, hay varios tipos, pero es verdad que tú hablas de lo que yo comentaba antes, ¿no? El sesgo de confirmación. Claro. Todos normalmente buscamos confirmar nuestras creencias con esas noticias. Entonces, en cierta medida, claro, nosotros queremos creer esto. Esto es un proceso complejo, ¿no? Cuando estudiamos este fenómeno es algo complejo porque tiene que ver, por ejemplo, también con el descrédito de las instituciones, con la desconfianza que hoy día hay hacia muchas de las instituciones, con la dificultad a la que nos enfrentamos hoy día socialmente con respecto a la incertidumbre. No tenemos certeza como había antes. Antes cuando hubo certezas, si vivimos en una incertidumbre perpetua, ¿cuándo hubo certezas? Exacto. Hay que aprender a vivir en esa incertidumbre y es complicado en un mundo complejo. ¿Qué ocurre? Que en un mundo complejo dar una explicación sencilla a todo lo que ocurre, pues es tranquilizador. Es decir, al final, que tú digas, es que todos los males de este mundo ocurren porque hay una élite en la sombra dirigiendo los hilos y provocando todo lo que nos pasa. A mí esa me gusta mucho, ¿eh? A mí esa fake news me gusta mucho. Es fascinante. O sea, esto de las conspiraciones es fascinante, ¿no? Y además es muy curioso porque cuando
cuando dialogas con alguien, ¿no?, que cree este tipo de conspiraciones, siempre encuentra la manera de volver a la conspiración. Claro, es decir, claro. Es un círculo que siempre la respuesta es, pues no se habla de esto, no porque no exista, ¿no? Es como lo de las chemtrails, esto de las estelas que nos fumigan por el aire, que también es otro clásico. Claro, cuando tú hablas con alguien, siempre encuentra la manera de justificarlo de alguna forma, pero es lo que digo, es decir, no existe, o sea, no se habla no porque sea una conspiración, sino sencillamente porque no existe, no hay datos, ¿no? Pero claro, hoy día es complicado contrastar Claro. todo esto. Entonces, ciertamente influye aquí lo que tú mencionabas, ¿no? El sesgo de confirmación que queremos creer, y luego influye también que muchos de los bulos, los que mejores funcionan, son aquellos que mezclan cuestiones reales, es decir, cuestiones verídicas, con cuestiones falsas. Es decir, un bulo Te voy a típico, por ejemplo, de preguntar. una guerra, es un vídeo de una guerra que no tiene nada que ver con esta, pero lo hacen pasar por algo que ocurre Claro, aquí. yo Es decir, es te- jugar con las cosas. tengo que preguntarte cuáles son las más guapas que te has encontrado. Es que esto me interesa muchísimo. Tengo que decir, son malísimas, hay que acabar con ellas, pero es que están bastante guapas, ¿eh? O sea, seguir la conspiranoia, lo que contabas tú de los chemtrails, a mí esa me hizo bastante gracia, porque había además muchos influencers que se centraron muy fuerte en contar justamente eso, que nos fumigan y que nos están matando. Y tú tienes que darte loco de monitorizarlas como monitoría. O sea, ¿cuáles son las más locas que te has encontrado? Hazme un top. Pues mira, a ver, Top yo 3. últimamente, es que hay de todo, te puedes imaginar que hay de todo, ¿no? En su momento, en la COVID, además eran los vídeos que se publicaban con cómo la gente se autosugestionaba con el tema, ¿no? Lo del tema del grafeno en la vacuna. Buenísima. Aquello fue Buenísima. una explosión también, y además, claro, estos canales se retroalimentan entre sí. Sí. Hubo uno que sacó un informe de un profe de la Universidad de Almería diciendo que sí, que aquello parecía grafeno, y a partir de ahí se agarraron a esa teoría y el grafeno estaba en la vacuna. Entonces, era interesante aquello de lo de cómo se pegaban las cucharas, es decir, de la propia sugestión, ¿no? De cómo pensamos, y mucha gente estaba convencida de que la vacuna era un sistema de control y que nos habían metido un chip por Bill Gates o algo así, y a partir de ahí daban la explicación de por qué nos querían vacunar, aunque no era obligatorio vacunarse. Pero esa fue yo creo, de las más impactantes en ese momento, porque yo tuve que trabajarla allí. Pero si tuviéramos que irnos a una de las más locas, quizá una de las originales, no sé si conoces el Pizzagate. ¿Qué es eso? Básicamente que se decía que había una pizzería, no sé si era en Washington, donde se reunían las élites del mundo a comer bebés, básicamente. ¿A comer bebés? Sí, es decir, había como un apartado secreto donde secuestraban niños y, bueno, no sé si comían bebés o era un rollo pederasta, no me acuerdo exactamente, pero era bastante abstracto, bastante bizarro, bastante cruel también. Reunía muchos de los ingredientes que funcionan. Y esto fue así, es decir, esto circuló tanto por canales, sobre todo allí en Norteamérica, claro, circuló tanto que hubo un tipo que decidió coger una escopeta y irse a liberar a esos niños que supuestamente estaban allí en esa pizzería. Ostras. Que se suponía que estaban los niños encerrados. Claro, el tipo llegó allí, casi causa una masacre, afortunadamente no hubo víctimas, pero claro, aquí no había nada, no había ningún pasadizo, no había nada, pero esto fue una muestra de que aquellas ideas locas que circulaban por foros como Reddit y chats de internet podían tener consecuencias muy, muy reales, ¿no? Y en ese caso no hubo víctimas, pero estaba viendo que afecta, ¿no? Es decir, esto es la paradoja de Zoman. Las cosas no importa que sean reales o no, importa que la gente las considere reales o no. Esas son las consecuencias que sí que son reales. Claro, Javi, me hace gracia porque ahora cuando estábamos hablando del COVID, todavía la IA no estaba en su esplendor como está ahora, pero entiendo que ahora con la IA es incluso más fácil generar fake news y hace que el problema crezca, porque lo que está claro es que a la gente le gusta generar fake news y con la IA lo tiene a huevo, ¿no? Sí, bueno, no, lo de generar desinformación, generar bulos, no es tanto, o sea, es verdad que algunas pueden surgir de alguna broma, ¿no? De alguien, pero normalmente aquí, y se nos olvida muchas veces, es una industria, es decir, lo que hay aquí detrás son intereses económicos, es decir, cuando al final alguien te dice, ahora por ejemplo, ¿no? Antes me mencionaba cuáles eran las más locas, ¿no? Que habíamos, ahora por ejemplo estamos escuchando muchas que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con el tema de las cremas solares, ¿no? Y es muy curioso cómo cuando veo algún vídeo de esto de las cremas solares, un invento de la farmacia que le llaman, Me encanta. y que está hecho, que esto en realidad no funciona, es todo un camelo, y si quieres saber más, compra mi curso por el módico precio de
Es decir, que no se nos olvide que muchos de estos bulos van encaminados o bien a conseguir tu atención, que también tiene un precio, por decirlo de alguna forma, o sobre todo directamente a conseguir tu dinero a través de cursos o de productos, ¿no? Como lo de las gafas esta hora, que si por la noche la luz roja, que si por el día la luz amarilla. Al final, si tratan de venderte algún producto, pues puedes creer que está... ¿Y cómo entra el famosete? ¿Eh? ¿Cómo entra el futbolista y el famosete a ir en programas de máxima audiencia, a soltarla tranquilamente y la gente le sigue dando pábulo a esto? De hecho, vamos, ya que he sacado el caso, famosete, Llorente, ¿no? Es decir, al final... Yo no lo he dicho, ¿eh? Es decir, cuando Llorente promociona este tipo de cosas, luego sale el titular, que muchas veces eso ya no lo ve tanta gente, de cómo él tenía una empresa para vender estas gafas. Es decir, lo dicho, que no se me olvide que al final siempre hay un negocio detrás, es decir, siempre es un tema de lucro. Entonces, volviendo a lo que me comentabas sí, de la IA. La IA... llevo muchos años, ¿no? Advirtiendo que puede ocurrir algo con la IA, pues que algún bulo nos la cuelen y que sea como muy fácil, pero creo que todavía no ha llegado porque digamos que lo más fácil con la IA es hacer lo sencillo, me explico. Hasta ahora muchas de las formas de difundir bulos era crear una web, hacerla pasar por un medio de comunicación, generar una noticia. Ajá. Es decir, llevaba más o menos tiempo hacer ese pseudomedio, como le han calificado del gobierno, que diera la apariencia de verosimilitud y a partir de ahí colara noticias, por ejemplo, racistas, ¿no? Sí. Esto ahora con la IA sí es mucho más fácil, crear claro. muchas de estas webs e inundar Internet de teorías conspirativas. ¿Cuál es la consecuencia? Que muchas de estas IA se siguen entrenando con lo que se publica hoy día en Internet. Entonces, la estrategia ahora es inundar de contenido Internet, pues, por ejemplo, ¿no? Afirmando que las cremas solares son un camelo, para que cuando ahora le preguntemos nosotros a una IA, la respuesta que nos dé sea que efectivamente pudiera ser que, porque claro, la IA dice, bueno, por cantidad que hay en Internet, puede ser que sea verdad esto de que las cremas solares no funcionan, y te lo presenta como una teoría válida. Y le damos totalmente toda la validez a lo que dice ChatGPT. Yo es que también trabajo en temas de SEO y de geo, y justamente eso, si tú inundas con un tema, una cuestión, la IA lo coge y tarda varios días en cambiar esa opinión. Sí, efectivamente. Entonces esto se puede aprovechar, como te digo, para inundar de contenido, y por esa equidistancia que muchas veces busca la IA, pues no puede costar, yo lo que he visto también, por ejemplo, con lo de la lejía, ¿no? Es decir, que si al final hay muchos sitios que dicen que la lejía es un remedio contra la COVID, también pues buenísima fue la IA te nos puede contar que es un remedio tan válido como la vacuna. Ese es uno de los peligros, y yo creo que por eso una de las claves, la decías tú al principio, la alfabetización. Está en el objetivo, siempre lo decíamos en verificación, el objetivo no es que nosotros estemos siempre verificando para las personas, sino que las propias personas sean conscientes de ello y seleccionen, esto igual que tu dieta, ¿no? Nutritiva, lo que tú comes cada día, tú lo controlas, ¿no? Para tener un cuerpo sano, etcétera. Pues esto es un poco lo mismo, tu dieta informativa tienes que controlarla, tienes que saber de dónde consumes información, y obviamente pues no es lo mismo leer una noticia en un medio de prestigio como El País, alguien ha dicho en un vídeo de TikTok, o alguien ha afirmado con un enlace de una revista que no conozco, que tal cual, en fin, hay que ver de dónde te viene la información y sobre todo qué interés puede haber en que tú te creas esa información. Claro. Básicamente. Yo sigo muy interesado ahora la fake news, el que es trend en TikTok, sobre de que beber agua de mar es buenísimo ahora, que me encanta esa. Que digo yo, estamos locos. Sí, bueno, yo he visto el del agua solarizada, también. Dejar agua ahí. Y claro, lo de beber agua de mar, bueno, es que es agua salada, no tiene mucho sentido. Además es contraintuitivo, o sea, siempre va en contra de todo lo que no y que ahí mean los peces, te quiero decir. Estás bebiendo lo que estás bebiendo. No solo los peces, también las personas, los perros y todo lo que se bañen en el mar. Sí, en fin, por eso digo, cuando muchas veces verificábamos estas cosas, uno de los dilemas que surgía en la redacción, ¿no? Cuando después de hacer toda esa monitorización que yo te contaba, los poníamos en común. ¿Qué habéis visto? Pues yo he visto esto, yo he visto esto otro. Vale, ¿sobre qué nos centramos? Porque verificar algo significa darle voz, y ahí normalmente tratamos, y muchas veces ese es el objetivo del que planta ese bulo. Entonces muchas veces decíamos el pecado, pero no el pecador, ¿no? Decíamos el bulo, pero no decíamos quién lo hacía surgir para no darle voz. Y luego teníamos que pensar, bueno, si era un peligro para la salud pública o no,
y si era un servicio público lo que teníamos que hacer o no. Entonces, bueno, bulos como este del agua salada sí merecían normalmente la pena porque bueno, lo que nos faltaba ahora también, que la gente empezara a beber agua del mar. Antes de preguntarte por datos de monitoría, que me interesa mucho, tengo que preguntarte una cosa que igual es una pregunta un poco rara, un poco conflictiva, pero creo que no tanto. ¿Te parece que las fake news son un poco de ultraderecha y verificar es un pensamiento progresista? Porque yo lo empiezo a notar así. Igual hay me de equivoco, todo, ¿eh? Vale, cuéntame. Hay bulos también por parte de la izquierda. Sí, no, eso es un mito. Es decir, por los dos extremos, por decirlo así, por los dos lados del espectro ideológico, hay bulo. Es decir, al final, el bulo lo que busca es, como hemos hablado antes, confirmar tus propias creencias, independientemente de qué lado estén, y sobre todo, al final, sembrar un tipo de narrativa. Es decir, al final, en los últimos años... Espera un segundo, Javi. Claro, entonces yo como estoy más cercano del espectro progresista, por eso no me doy cuenta igual de las de la izquierda. Claro, es que al final todos estamos encerrados en nuestros propios algoritmos, en lo que somos, la Virgen. las redes sociales nos muestran, y tú ves lo que es acorde con tu ideología. Y digo, me gusta, check, claro. Claro, pensemos en otra persona del otro espectro, ve algo completamente diferente en su feed, donde, pues, por ejemplo, Pedro Sánchez el diablo, estaban todos aconchavados ahí, incluidos los del PP también, en todo el entramado de corruptela, y claro, la repetición constante de todo eso, más, como te decía, ese efecto de falso consenso que tú piensas, claro, cuando todo lo que ves es eso, es que todo lo que existe en el mundo es eso, ¿no? Tendemos por eso es tan importante muchas veces desconectar, dejar el móvil y vivir un poco la vida real que hay ahí fuera y hablar con la gente, porque los problemas son absolutamente otros, ¿no? Es todo espectáculo. Pero hay de los dos lados, ¿eh? ¿Tienes decir, alguna que sea...? Además, cuando estábamos en Televisión Española teníamos que verificar de ambos lados, claro, porque precisamente nosotros estábamos sujetos a debate, o sea, podían pedirnos desde el Parlamento como televisión pública ir allí a dar explicaciones y teníamos que darlas cuando hacíamos alguna pieza, por ejemplo, de elecciones, donde mostrábamos la polarización y hablábamos, pero claro, algunos, bueno, en fin, cada partido lo utilizaba para sus propios fines, pero obviamente nosotros tratábamos también desde esa equidistancia desmontar tanto de un lado o de otro, pero bien te digo, por el lado de la derecha suele haber bastantes más bulos porque, digamos, por la propia ideología más liberal, casi anarquista, si nos vamos al extremo último, la idea última, la narrativa es desconfiar de todas las instituciones, claro. Y esto que se difundió en Valencia, lo del solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Es decir, es algo así como estamos solos en esto, los políticos no nos sirven para nada, se nos olvida que el Estado somos nosotros, esto echa a andar porque somos nosotros los que hemos decidido articularnos en una sociedad democrática porque pensamos que es una sociedad que progresa, que evoluciona y que es mejor para todos nosotros. Me gusta. Ahora ya metiéndonos ya en monitoría, entendiendo ya el contexto de todo esto, me gustaría que me contaras cómo has ayudado. Es decir, ¿has conseguido con monitoría alfabetizar a la sociedad? ¿Has conseguido cortar, en algún caso, alguna fake news de golpe? ¿O al contrario, verificáis con datos reales y la gente se cree que sois mentira? A ver, todavía no hemos salido a la arena pública, por decirlo de alguna forma. Esto ahora mismo lo estamos utilizando como una herramienta de investigación, sobre todo. Por ejemplo, yo lo he utilizado, ahora mismo lo estoy utilizando para ver cómo, yo por ejemplo trabajo mucho el tema de visualizaciones de datos. Vale. Y lo estoy utilizando para ver cómo las propias visualizaciones de datos se utilizan para sostener argumentos, por ejemplo, negacionistas del cambio climático. Y lo curioso es que los gráficos en sí no están manipulados, es decir, son gráficos reales, pero el contexto, el marco en el que se engloban y cómo cuentan lo que dice el gráfico es lo que cambia completamente el discurso. Entonces, como tal, la herramienta estamos pendientes de sacarla este año, de pasársela a periodistas para que la prueben como campo de pruebas precisamente del trabajo diario, pero hasta ahora como herramienta de investigación funciona relativamente bien, estamos contentos en ese sentido y, como digo, el siguiente salto es que la utilicen los periodistas como herramienta de trabajo. Y el planteamiento, como dice, es que esto al final sea una herramienta abierta completamente a la ciudadanía y que cualquiera que tenga interés en monitorizar un canal o en sencillamente ver un poco qué se mueve estos días por Telegram pueda entrar y ver los temas sobre los que se habla en estos canales que monitorizamos en Telegram. Nosotros monitorizamos una serie de canales,
los que yo estaba acostumbrado a monitorizar en mi actividad de verificador, pero es cierto que se va abriendo el espectro y vamos incluyendo más canales que según en principio está contemplado, según los usuarios lo vayan utilizando. Pero el fin último es esa alfabetización, es decir, que al final el ciudadano tenga una herramienta más para verificar información o para ver un poco dónde se está moviendo, qué tipo de narrativa se está moviendo por estos canales y, como digo, que cada uno decida dónde consume esa dieta informativa, pero siendo conscientes pues que en estos canales hay bastante comida basura, digamos. Claro, pero a mí lo que me interesa mucho es ver cómo, claro, porque dices tú, ¿no? Nosotros damos información, explicamos qué fake news se están moviendo, qué narrativas se están construyendo, pero ¿crees que existe alguna forma de que vosotros con monitoría o con otro proyecto se tenga como un ping de la verdad? Es decir, ¿sabes? Como lo que te digo, que tú verifiques algo, lo pongas y cuando alguien lo lea, por muy fake newsero que sea, diga, me la han colado, es que tiene razón. ¿Sabes? Porque me parece que siempre hay alguien que te va a decir, no, ellos me quieren colarla porque son del otro lado, no sé qué. Es decir, ¿se puede conseguir algún ping, alguna cosa indiscutible para que alguien diga, vale, no pienso volver a beber agua de mar? A ver, claro, el problema es que cuando la ciencia, por ejemplo, no tiene la autoridad que tenía antes, es decir, la gente sí confía hasta de la ciencia. Hasta en las matemáticas. Le puedes dar tú? Claro, ¿qué hecho le puedes dar tú para convencer a la gente? Exacto. Claro, yo creo que no se puede convencer más allá de dar información. Es decir, igual que, a ver, primero, teniendo en cuenta que el bulo siempre va a llegar más lejos y más rápido que la verificación que tú hagas, eso es así, es una norma, pero aun sabiendo eso, hay que hacer el esfuerzo de decir, bueno, esto es lo que se afirma, yo he hecho mi investigación contrastada y lo que he encontrado es todo lo contrario. Es decir, las pruebas me indican que no es así. Claro. Sí, por ejemplo, lo último que he visto, una foto generada con IA, con el Papa, con una mujer occidental vestida con un escote aquí en V y una mujer tapada con un burka. La imagen se ve y quien quiera creer en ese tipo de narrativas de nos están invadiendo, estas culturas que no tienen nada que ver con lo nuestro, tal, pues a lo mejor no se lo piensa y para él es verdad esa foto y ya está. De hecho, lo que vimos ya en otros fenómenos es que incluso sabiendo que es una IA, para la gente, si es representativo de un hecho, le vale. No, me da igual que sea mentira. A mí me vale porque representa aquello en lo que yo creo. Y digo creo porque hablamos de creencia, no de certeza. Sí. Entonces, al final hay que hacer ese trabajo, que ya digo, es más lento, es más cansado que crear una mentira y difundirla, pero hay que hacerlo igualmente, porque hay que luchar un poco contra lo que se conoce como el dividendo del mentiroso. El problema es que ya la gente, es decir, con tal inundación de ahora con imágenes generadas por inteligencia artificial, pues ya ni hasta las verdaderas son creíbles, ¿no? Es decir, si yo no las quiero creer, pues no se cree. Yo siempre ilustro para ver el sesgo de confirmación, lo ilustro siempre con una viñeta que le dice, papá, pero si eso es un bulo, si es una noticia falsa. Y el padre le dice, pero ¿cómo va a ser falso si dice lo que pienso? Sí, pues sí. Entonces, es complicado. Pero, vamos, por ser un poco optimista también, por no caer en un pesimismo, yo poco a poco sí veo que la gente se va dando cuenta, ¿no? De que le llega, es decir, una de las grandes diferencias es que antes tú buscabas la información, ibas al kiosco a comprar el periódico y ahora tú estás en tu casa, te llega una notificación, última hora, tal, ¿no? La información te llega a ti. Pero yo creo que la gente es cada vez más consciente de que mucha de la información que te llega es información muy interesada y vamos, a mí me da la sensación, por lo menos de mis círculos cercanos, que la gente cree cada vez menos ciertas cosas o desconfía un poco menos. Yo siempre explico que cuando nos enseñaban en el cole, ¿no? En los institutos, en las facultades, esto del pensamiento crítico, eso está muy bien, pero hay gente que ha terminado de darle la vuelta al pensamiento crítico, ya ha alcanzado un cinismo de no me creo en nada de lo que me digan. Pero creo, como digo, que eso se está rompiendo y que la gente está empezando a darse cuenta pues que hay bastante toxicidad en redes sociales, que las redes sociales son al final cosechadoras de atención y están hechas con un fin que es permanecer ahí en esas plataformas y que les da igual la información y la veracidad de la información que se mueva por ahí, simplemente quieren que tú estés ahí. Y la desinformación que te cabrea, que te suscita algún tipo de emoción es la que se viraliza
Por tanto, no, es complicado al final. Si no, una vez que eres consciente, ya empiezas a desconfiar mucho más de todo eso. Javier Cantón, para terminar, monitoría. ¿Cómo lo puedo seguir yo el proyecto para ver cuándo puede estar más público? ¿Cómo puedo yo seguir ¿Hay una página web? Que sé que la hay. Te estoy tirando el pie para que me digas cuál es, querido amigo. Sí, es monitoria.org. Ahí es donde va a estar la herramienta disponible mediante logueo. Es decir, estamos dando ahora mismo autorización a unos pocos usuarios para que lo vayan utilizando, principalmente académicos y como he dicho, periodistas. Pero la idea es que luego esto esté a disposición de todo el público en esa página y tú puedas entrar y utilizar la herramienta libremente con los últimos datos que hay cargados de Internet. Pero bueno, ahí es donde estamos actualizando toda la información del proyecto. Vamos a ver si podemos continuarlo hasta final de año y la idea es que bueno, el producto al final funcione y esté disponible para todo el mundo. Y podemos confirmar que las vacunas no tienen grafeno, la lejía no cura nada si la bebemos y el agua de mar no es buena, ¿no? ¿Podemos confirmarlo? A ver. ¿Cómo que a ver? ¿Cómo que a ver? Claro. Yo lo que tengo que decir es que la ciencia se mueve por consenso. No podemos dar respuestas rápidas a problemas complejos, pero efectivamente lo que el consenso científico y años de investigación nos dice que si bebes lejía te mueres. No hay grafeno, el agua salada no es sana beberla porque contiene demasiada sal. Y nos deshidrata. Y no me acuerdo la otra, pero seguramente también. Me gusta. Javier Cantón, muchas gracias por pasarte por En Pocas Palabras y seguiremos el proyecto de monitoría muy de cerca. Genial. Adrián, gracias a ti por invitarnos. Un placer. Hasta luego. En Pocas Palabras es un podcast de investigación y divulgación realizado por la Unidad de Cultura Científica e Innovación y el Vicerrectorado de Transferencia de UNIR. Dirección Adrián Suárez. Dirección de sonido, Jonathan Castilla. Producción, Nadia McGowan. Sigue En Pocas Palabras en Spotify, iVoox o Apple Podcast y no te pierdas ningún capítulo.